Buen día, República. ¿Cómo estás? Buen día, República. Te digo de nuevo. ¿En dónde estás? Muy castigada, muy apabullada por un relato que instaló una batalla cultural y desde ese relato es protagónico. Me refiero al marxismo cultural o al neomarxismo en toda América Latina. América Latina y el Caribe. Venimos con un ciclo especial en este programa que tiene como nombre una pregunta: ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos en el mundo, en esta región, en Latinoamérica, en Sudamérica, en la República Oriental del Uruguay, que es mi país, desde el cual transmito, desde esta hermosísima y queridísima ciudad, absolutamente maltratada en estos 34 años de bolche gobierno del Frente Amplio, muy maltratada, muy deteriorada, una hermosísima ciudad, sino de las más hermosas de este continente, la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, desde la cual emitimos estos mensajes, transmitimos este programa periodístico, un periodístico de investigación y análisis en los temas que hacen a la teoría de Estado, a la teoría de gobierno, al Estado de Derecho, a la política, a la economía y a la política en todos sus ámbitos, en todas sus expresiones. La política económica, la política jurídica, la política estatal, la política social. Todo eso es motivo de desarrollo de investigación y de formulación de análisis, y muchas veces nos replegamos en ese análisis en una especie de visión reflexiva y asumimos la perspectiva de los temas que están aquejando muchísimo a nuestras repúblicas democráticas, a nuestras libertades, especialmente en países como Uruguay y Argentina, que han tenido una fortísima tradición republicana democrática, muy afectada ya, digamos que con un Estado de Derecho desmantelado, con un Estado de Derecho fallido en estos momentos históricos en la República Oriental del Uruguay, a través de un ecosistema político que ha instalado un ecosistema ideológico marxista en nuestra legislación, en nuestras leyes principales de orden público que desobedecen a la Constitución de la República. Todo esto no es porque sí, no es casualidad, no es un hecho aislado, no son circunstancias o digamos que fenómenos incidentales, sino que obedecen a un plan organizado, a una doctrina muy particular, muy específica, muy conocida en la historia de nuestra civilización occidental. Me refiero al marxismo como base doctrinaria de un movimiento político que está organizado, está sistematizado en sus estrategias políticas desde una doctrina que es precisamente el marxismo, en esa doctrina creada para el Foro de San Pablo, bajo la perspectiva de la concepción de un Estado socialista desde ese socialismo del siglo XXI que mentó, que pergenió uno de los miembros integrantes de aquel exitoso movimiento de Frankfurt, vinculado precisamente al marxismo cultural. Y me refiero a Heinz Dietrich, doctor en filosofía, alemán, radicado en los Estados Unidos, quien va a ser el mentor de Hugo Chávez y también de Nicolás Maduro, formando a su vez un proyecto de socialismo del siglo XXI, del cual van a brevar, bueno, todos los teóricos académicos que hoy por hoy, y ya desde hace mucho tiempo, van alimentando la doctrina del Foro de San Pablo, la doctrina marxista, marxista-estalinista, marxista-leninista, neomarxista o marxista cultural. Es esa melange, esa mezcla, pero todo vinculado a un concepto de ideología totalitaria hacia un socialismo del siglo XXI, Foro de San Pablo. Comenzamos de esta manera un ciclo muy especial en este periodo de verano, en este enero, en el cual vamos a desarrollar en varios capítulos lo que significa precisamente este tema, el tema
del Foro de San Pablo, sus bases doctrinarias, sus bases doctrinarias y su plan de acción. Vamos a desarrollar dos primeros capítulos de mi parte y luego vamos a desarrollar eventualmente dos capítulos más, eventualmente digo, quizás sean dos, quizás tres, quizá uno, veremos con el coronel y profesor de historia Roberto Velasco, especializado en estos temas, investigador, escritor, que hace tiempo también está investigando todo lo vinculado a estas guerras de baja intensidad globalizadas, a los grupos narcotraficantes vinculados al Foro de San Pablo, a las estrategias que se van desarrollando en nuestros países desde estos planes estratégicos pergeñados por esta organización que muchísimos teóricos que la estudian, digamos que expertos, gente con mucha autoridad, consideran que es una organización criminal, que es una organización realmente criminal el Foro de San Pablo, porque no tiene ningún prurito, no tiene ningún empacho, ninguna vergüenza, ni histórica, ni tiene ningún reparo ético en ser financiado por grupos narcotraficantes y por lo que sea, como por los petrodólares, por ejemplo, de Venezuela. Foro de Sao Paulo, su doctrina marxista y planes políticos. Así se llama este ciclo. Foro de Sao Paulo, su doctrina marxista y planes políticos. Creo yo que este ciclo va a ser muy importante como los que ya estamos desarrollando sobre el Foro de San Pablo, precisamente, el Foro de San Pablo y sus vínculos con el Frente Amplio, el PIT-CNT y la FEU en la República Oriental del Uruguay, el Foro de San Pablo y personajes del Frente Amplio, el Foro de San Pablo y lo que está pasando hoy por hoy en Ecuador, así también en El Salvador, en Perú y en muchos de nuestros países en Latinoamérica. Pero acá vamos a hacer un ciclo ordenado. Foro de Sao Paulo, su doctrina marxista y planes políticos, creo va a ser muy importante de cara a esta campaña electoral del 2024, en la cual va a jugar fuertemente sus cartas el Frente Amplio con el PIT-CNT vinculados al Foro de San Pablo, integrados al Foro de San Pablo. Y el Foro de San Pablo, en su marcha hacia una América Latina y Caribe, según ellos, libres, soberanos y democráticos, tiene como base los siguientes principios. Y voy entonces a los principios doctrinarios que formula el Foro de San Pablo. Democracia y autodeterminación. Utilizan la semántica, la terminología republicana democrática. Utilizan el acervo cultural, histórico, jurídico, político, filosófico del liberalismo. Utilizan conceptos como democracia, autodeterminación de los pueblos, soberanía, sociedades libres, toda esa, digamos, parafernalia semántica, todo ese capital semántico es del liberalismo, pero lo utiliza el marxismo del Foro de San Pablo. ¿Y qué dice respecto a democracia y autodeterminación? Bueno, hablan de compromiso con la democracia que debe necesariamente profundizar su carácter popular, directo, participativo y comunitario. Y acá cambian rápidamente desde la semántica liberal de la democracia, cambian rápidamente hacia la profundización del carácter popular, directo, participativo y comunitario, es decir, el concepto de democracia avanzada, según está formulado en el Manifiesto Comunista y en los escritos políticos de Carlos Marx. Está formulado inclusive en la doctrina del Frente Amplio y así en los principios doctrinarios del Partido Comunista de Uruguay y el Partido Socialista de Uruguay. Es decir, la democracia popular directa, que es lo que ellos más usan, la vía directa, la acción directa, el plebiscito, el referéndum, el plebiscito, el referéndum, el referéndum, el plebiscito, el plebiscito, el referéndum. ¿Qué te desenloqueció? Muyano, que empezó, está haciendo un loop. Bueno, ese loop lo hace el Frente Amplio en toda su historia. Está lupeando siempre los recursos de la democracia directa que contempla nuestra Constitución, utilizando abusivamente
y de modo inconstitucional los recursos de la democracia directa del plebiscito y el referéndum. De ahí lo de democracia participativa, que en un modelo socialista se profundiza a través del modelo de las asambleas y de las mesas ejecutivas, participativas, porque van a sacar el Parlamento. La democracia representativa se va, se esfuma con este modelo socialista y, por supuesto, comunitario, comunista, avanzando en la disputa de proyectos de sociedad. Siempre hablan de sociedad, del ser social, siempre está, fíjense, lo colectivo, el colectivismo. La democracia directa, popular, participativa, comunitaria, avanzando en la disputa de proyectos de sociedad en cada país de América Latina y el Caribe, siempre respetando la autodeterminación de cada pueblo y las particularidades locales. ¿Qué te quieren decir con esto? Que el modelo totalitario internacionalista del comunismo, del socialismo marxista, respetará las idiosincrasias y las características de cada una de las naciones o pueblos que asuman este modelo político de organización social dentro de nuestros estados. Esto es histórico, siempre dijeron lo mismo, siempre manifestaron desde aquella Comintern, desde aquella primera internacional comunista del año 1919, fundada por Vladimir Lenin, siempre sostuvieron que se respetarían las características de cada uno de los pueblos, que asumirían esa marca internacional de un modelo internacional, globalista y totalitario, que va a ser el mismo para todos. Integración regional y soberanía. La integración regional en América Latina y el Caribe es clave para el desarrollo de nuestros países y para el mantenimiento de la paz en nuestra región. Es decir, traduciendo, la integración regional es clave ¿para qué? Para extender continentalmente este modelo socialista de la democracia popular, directa, participativa, comunitaria, instalando proyectos de sociedad a través de colectivos sociales, como ya lo hacen en nuestros países. Los distintos colectivos, como si fueran legiones de militantes comunistas o marxistas que trabajan organizadamente para hacer caer el modelo liberal capitalista de la democracia representativa. El otro punto precisamente es ese, el antiimperialismo, antiimperialista y antineoliberal. Eso es el Foro de San Pablo, es antiimperialista y antineoliberal. Y por imperialismo conciben a los Estados Unidos desde su desarrollo tecnológico e industrial, desde el desarrollo de su modelo económico capitalista, como país desarrollado, como potencia económica y militar, consideran que ese país, que es una democracia federal, es una democracia, digamos, de un Estado unitario como nación, pero es federal en su comportamiento jurisdiccional, tiene un modelo abierto de economía, tiene un modelo de economía sobre la base de la propiedad privada, una democracia representativa con los tres poderes separados y a su vez digamos, en permanente control unos a los otros. Bueno, a eso le llaman imperialismo en el Foro de San Pablo. Oposición al imperialismo, a su proyecto económico neoliberal, es decir, al capitalismo, a la economía de desarrollo, la economía de inversión, de innovación, de creatividad, sobre todo la economía de los innovadores, de los tecnólogos, de los emprendedores, todo eso que hace a ese riquísimo acervo histórico desde el siglo XIX a la fecha de una economía que ha desarrollado toda la tecnología que conocemos, la ciencia que conocemos, todo el mejoramiento, digamos, la sofisticación de la estructura jurídica de nuestros estados, la complejización de la estructura jurídico-política de nuestros estados. Te repito, la tecnología como la que estamos usando ahora mismo a través de este Zoom, la tecnología digital, por ejemplo, y toda la tecnología conocida, se ha desarrollado, ha nacido, se ha originado y se ha desarrollado precisamente en ese modelo del capitalismo de una república federal democrática liberal a la cual el Foro de San Pablo le llama imperialismo. Sin embargo, cuando revisás la historia de nuestros países latinoamericanos, no hay ni un ápice ni una pizca de creación propia
de innovación en nada, ni en la tecnología, ni en la ciencia, ni en la tecnología del Estado, ni en la teoría de Estado, ni en la construcción, digamos, de constituciones que aporten nuevos elementos a la concepción liberal, republicana, democrática de las constituciones occidentales. Unidad y solidaridad, nuestras fuerzas políticas en la región de orientaciones ideológicas y políticas diversas, estamos comprometidos con el ineludible camino de la unidad en la diversidad, claro, la sociedad de la diversidad como una unidad y a su vez todas nuestras naciones como naciones ya populares, de democracias directas, participativas, populares, en ese eco-marxismo totalitario que va a discrepar con cualquier otro tipo de idea organizativa de nuestra sociedad. Imagínate, para nada con lo que ellos consideran que es el neoliberalismo, el capitalismo, la propiedad privada, que le van a quitar a todas las clases medias y trabajadoras, pero no a los integrantes del gobierno, de los gobiernos de nuestros futuros o eventuales países socialistas marxistas. ¿Por qué? Porque lo que plantea esta ideología es eliminar la sociedad de libertades, la sociedad de los emprendedores, de los innovadores, de la propiedad privada, de la creatividad, de por supuesto la trágica libertad que a unos los lleva al éxito y a otros no. Todo eso lo va a eliminar a través del absoluto control del Estado para con nuestras vidas. Nuestras vidas van a ser totalmente controladas por el Estado, que plantea esta sociedad de democracias populares, participativas, comunitarias, organizadas en comunidades regionales, cuidando el medio ambiente. Todo eso va a ser planificado, digitado, ordenado por el Estado, que va a asumir el monopolio totalitario de una ideología. Nos van a legislar desde una ideología, nos van a organizar socialmente desde una ideología que no va a admitir la libre discusión de las ideas. Ese es el panorama en el que está hoy por hoy presente ya todo nuestro continente, y es el panorama que se le avecina muy prontamente si nuestros pueblos, nuestros cuerpos electorales, no deciden bien en las elecciones que sobrevengan. Por ejemplo, en nuestro país ya en este año 2024. Esta es la primera parte. Dimos de algún modo con el caudal, si vos querés, con el kit doctrinario del Foro de San Pablo, organizando a todas las coaliciones de izquierda, a todos los partidos de izquierda que integran, digamos que el panorama político electoral de cada uno de nuestros países. En el nuestro es el Frente Amplio. En el nuestro es el Frente Amplio, coadyuvado políticamente por ese brazo sindical político armado que es el PIT-CNT, brazo sindical del Partido Comunista de Uruguay. Vamos a una pausa, Ramón, si te parece, y vamos a ir a la segunda parte de este tema que yo intitulé El Foro de San Pablo y la batalla cultural por el marxismo en América Latina. Quédate ahí.